Muy bien, y no podemos dejar de abordar este tema que nos conmovió a todos en las últimas horas. Tiene que ver con Tiago, este chico de 7 años que falleció en medio de un tiroteo, víctima de una bala policial. El hombre que, según declaró en las últimas horas, estaba defendiendo la vida de su madre también, efectivo de la policía, y un caso que nos conmovió a todos porque, bueno, ahora se debate si hubo exceso en la legítima defensa o no. También resultaron heridos de bala los delincuentes que participaban, eran 4 en total, ¿no, Jorge? Exactamente, 4 delincuentes, de los cuales uno se profugó. El que se habría profugado se habría ido con un arma de fuego, es lo que están manejando las autoridades policiales y judiciales, dado que hay una investigación de lleno con este caso que, bueno, causó un total estupor en la ciudadanía, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Hay que recordar que Tiago estaba en brazos de su padre, más, es mejor dicho, estaba a cocochito, por así decirlo, estaba en altura, estaba sobre sus hombros esperando el colectivo, siendo alrededor de la 1 de la mañana, sobre Avenida Crovara y la calle Madrid, en la zona del barrio de San Alberto, para que se ubiquen geográficamente, cuando este efectivo de la Policía Federal Argentina, un oficial ayudante, un hombre que presta servicios por ante el escuadrón de caballería de esta fuerza. ¿21 años? 21 años, joven. Jovencito. Recientemente egresado seguramente de la Escuela Ramón Falcón, la Escuela de Oficiales de la Policía Federal Argentina, que, bueno, estaba siendo acompañado por su madre a la parada de colectivo para ir a prestar servicio. ¿Qué significa esto? Mira lo que es. La madre, ¿no es cierto?, de un policía, un hombre que está armado y que entiende, hasta por su propia inseguridad, acompaña a este efectivo policial a la parada de colectivo para que se vaya a trabajar. Un poco el alma de madre, otro poco el sentido común, otro poco la inseguridad. Se confluyen un montón de factores. El tema está en que sabiendo que al ser policía también tiene un grado de exposición mayor, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema está en que estos 4 delincuentes que transitaban por Avenida Crovara lo interceptan a él juntamente con su madre. Bueno, lo amedrentan en primera instancia con armas de fuego. Se habla de que, bueno, un cuarto delincuente se había perfugado con un arma y un tercer delincuente tendría en su poder un revólver calibre 38. Es ahí que se produce un intercambio de disparos por la información que se está manejando. Y, bueno, dentro de ese intercambio de disparos, a 200 metros del lugar donde se da... Es lo que te iba a preguntar, ¿es posible eso a 200 metros? Son casi 2 cuadras. Es posible, exactamente. Esto ocurre en un lugar, eso se llama combate urbano, una distancia entre 0 y 30 metros. Eso es lo que pasó en primera instancia entre el efectivo de la Policía Federal y estos 4 delincuentes. Pero a 200 metros estaba este papá con Tiago sobre sus espaldas esperando el colectivo. Una de esas balas que se disparan en este intercambio de disparos, este enfrentamiento armado que hubo entre los delincuentes y el efectivo policial, aparentemente llegó, no se sabe si en forma directa o por rebote, a 200 metros e impacta en la parte posterior del cráneo de Tiago, lo cual le provoca, bueno, una herida de consideración e en consecuencia la internación. Hay que recordar que cuando pasa esto, él da su última palabra al padre, le dice papá y ahí deja de hablar. Ahí pasa un vecino, horrible. Queda una mancha de sangre en el lugar, que eso es lo que les marca a los investigadores el lugar donde estaba Tiago con su papá y el lugar donde se inicia esta balacera. Hay que recordar que hay un vecino que pasa en el momento en el cual se da, en el momento próximo, inmediato, posterior, ve que estaba el padre pidiendo socorro y auxilio a los gritos, desesperado, y lo traslada al hospital Balestrini, donde lo estabilizan y después lo mandan al hospital de niños de San Justo, lugar en el cual, bueno, hay que recordar que en el día de ayer, en las horas de la tarde-noche, se produce el deceso de Tiago. Pero tenemos el video donde podemos observar y contabilizar los disparos. Presta atención, Rosana, ahí vamos a ver en este video cómo los delincuentes van caminando. Son los 4 delincuentes que están ahí. Te anticipo, el de rojo, por lo que me dicen autoridades policiales, es el que se habría profugado de la escena. Después hay otro que murió. Y hay otro que murió, exactamente. Y, bueno, y hay otros 2 que resultaron heridos, uno de gravedad en el torso, un disparo en el pecho, el otro con un disparo en la pierna. Pero ahí vemos que está, en ese lugar de fondo está Tiago, está el oficial de la Policía Federal con la madre. Es ahí que lo amedrentan estos delincuentes, da la voz de alto. Observan que es un efectivo policial. Pero es casi un enfrentamiento cara a cara. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11 disparos efectúa este efectivo de la Policía Federal Argentina, lo cual, bueno, en el audio no se constata si efectivamente ellos, los delincuentes, le disparan a él, pero él en primera instancia habría efectuado por lo menos 11 disparos contra estos delincuentes que, bueno, se dan a la fuga por Avenida Crovara en dirección hacia lo que sería la Avenida Cristianía, para que tengan como punto de referencia. Vemos el de rojo fue el que se profugó. Autoridades policiales dicen que sería uno también que tendría un arma de fuego en su poder. Dentro de los otros tres estaría el herido de gravedad, que minutos posterior fallece en el lugar, y los otros dos que uno, un disparo en el pecho, otro un disparo en la pierna. El que muere momentos después de esta balacera recibe un disparo en el cuello, lo cual, bueno, le hace perder la vida a consecuencia de la hemorragia de consideración que se dio a consecuencia que dañó una arteria. Pero bueno, esta fue la situación que se vivió. Ay, pobrecito, pobre padre tener que ver. Ahí vemos el vehículo que carga a Tiago con su papá y se lo lleva al hospital Balestrini, lugar en el cual es recibido en la guardia de ese hospital, es estabilizado y por una cuestión de edad, de complejidad y de especialidad es trasladado momentos posteriores al Hospital de Niños de San Justo, que es un hospital de referencia y muy importante para los niños de la zona oeste del conurbano. ¿Se sabe si estaban armados los delincuentes o el que murió quizás? Bueno, que en el momento de la huida se secuestra un revólver calibre 38, ¿no es cierto?, que sería una de las armas con las cuales habrían increpado al efectivo policial. Un revólver que, lo que informan autoridades policiales, habría secuestrado sin ninguna bala en recámara, sin ninguna bala en el almacén cargador. Eso llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque si hubiera efectuado disparos con un revólver, queda el casquillo en el tambor, por así decirlo. Claro. Ahí no había casquillos, no había vaina. Y lo único que también se secuestró en la escena es una punta de un proyectil, la cual chocó contra una pared o contra una superficie rígida y se deformó. Es también en materia de investigación eso desde el punto de vista balístico. Pero ahora, el efectivo policial quedó aprendido. Está detenido ya. Ayer le bajaron la detención a las 12 del mediodía, momento en el cual estaba en la Fiscalía de San Justo y bueno... Claro, porque primero se había hecho una aprehensión que es un procedimiento intermedio, claro, sin determinar la detención. Ahora ya está detenido. Y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, salió a hablar en favor del efectivo de la policía. Exactamente, salió a respaldar el trabajo policial. Y pidió el cambio de carátula. Sí, porque la idea es que esto fue una legítima defensa. Acá no hubo una intencionalidad directa de cometer un daño contra un tercero ajeno a la escena, porque si el efectivo policial de la Policía Federal hubiera visto que estaba en proximidades Tiago con su papá, yo creo que no se daba este cruce de disparos. Pero ¿qué pasa? Hay 200 metros de distancia. Estamos hablando que hay, precisamente 198,5 es lo que da por parte del área balística de policía científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la distancia que hay desde donde se inicia el disparo, los 11 disparos que claro, muy difícil tener el campo visual en medio de la noche. No podés tener una visión de lince en horas de la noche donde no es buena la iluminación, donde sabemos que hay una bruma, donde hay una distancia. La situación, Jorge, bueno, yo creo que el efectivo policial, por la formación que tiene, por la corta edad, ¿no es cierto? Creo que hay muchos factores que lo favorecen, pero bueno, también lo están poniendo en el banquillo sin analizar lo que pasó en la periferia de este procedimiento policial. Y hay que recordar que un arma, por ejemplo, una 9 milímetros, tiene un alcance, depende del tipo de munición. Hay que recordar que hay 4 delincuentes ahí que están por hacer algo y que lo atacan a él y a su madre. Claro, exactamente, pasa eso. 4. Y él repele esta relación de fuerza superioridad numérica, claro. Y hay que recordar esto, superioridad numérica. Y segundo, si el efectivo policial es descubierto en su condición de policía por parte del delincuente, es una muerte asegurada, tanto para él, más que seguro, como para el entorno. En este caso, pudo haber logrado con inexperiencia, contando con que es tan jovencito, con que tiene 21 años. Sí y no, eso es relativo y eso va a ser materia de investigación por parte de los profesionales del área pericial. Estamos hablando del personal de Policía Científica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a partir del resultado de las pericias, de cómo se dieron los hechos, va a dictaminar, va a dar un dictamen final. Pero bueno, queda a criterio del fiscal que interviene en la causa, como del juez de garantía. Porque los padres van a ir con todo contra el policía. Los papás están
están muy dolidos, están muy angustiados y es lógico. Su Mira, criatura de 7 años sí, fue sí, asesinada toda sin una vida por piedad. delante. ¿Existe, Jorge, físicamente, se puede que la bala no sea de esos 200 metros, porque es mucha la distancia, no sea directa, sino que efecto rebote? Bueno, ¿Eso eso se existe va, la eso posibilidad? se va a saber a partir del resultado de la operación de autopsia que se haga sobre el cuerpito de Tiago, porque se va a extraer el proyectil, y el proyectil sí es que... ¿Y si es que es el de policía? ¿Se sabe eso? Mira, todo indica que sería el del policía. Todo indica eso. ¿Por qué? Por la mecánica de cómo se da el enfrentamiento o el cruce de disparos, se da que daría la pauta de que sería el del policía. Pero ¿qué pasa? A la pregunta que hacía recién Gonzalo. A partir de la operación de autopsia se va a extraer el proyectil. El proyectil, bueno, si está intacto, el disparo es directo. Sí. Ahora, si el proyectil tiene una deformación propia de haber rebotado contra una pared o contra una superficie rígida, se va a observar eso y ya le baja el grado de culpabilidad al efectivo policial. Pero hay que recordar que hay 200 metros de distancia y se estipula que no hay una intencionalidad directa. Y también otro dato de importancia es que las puntas, lo que sería el proyectil 9 milímetros, depende de la marca, depende del modelo, depende de la empresa fabricante, tiene un grado de efectividad entre 700 y 900 metros, pero el grado de letalidad es entre los 0 y los 200. ¿Dónde estaba parado Tiago con el papá? Sí, En el casi a los metro 200. 198,5. Exactamente. Bueno, eso va a ser a criterio del fiscal y del juez de garantía. Suponete que no era un policía el que hizo los disparos, que era cualquiera, no, es indistinto si es policía o no, pero si yo me pongo a disparar para defenderme de un asalto exactamente similar, sin la muerte de Tiago, ¿puedo ser acusado de algo, de algún tipo de abuso de la fuerza o de algo así? Y mira, muchas veces... Porque ahí también uno de los Primero delincuentes creo murió. que Sí. se te averiguará por qué tenés tenencia de armas. Exactamente. Primero, el principal tiene que tener la aportación, ¿no es cierto? Claro. Ser un portador legal de arma de fuego. Y es en la calle el Estamos episodio. Claro. hablando de en la calle, estamos hablando de puertas. Porque puertas adentro puede tener la tenencia, ¿no es cierto? Con la tenencia Pero alcanza la abastecer aportación la es otra Pero cosa y la no la aportación tiene todo el para mundo. uso inmediato en la vía pública tiene que estar habilitado. Eso es lo primero. Lo segundo es tiene que encuadrar todo dentro del artículo 94, el 34 del Código Penal, ¿viste? Que la agresión sea legítima, ¿no es cierto? Que haya proporcionalidad del medio empleado, que haya una serie de requisitos. Hay muchas cosas que son muy difíciles en un momento de tanta tensión y de tanto... Claro. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se exigen es lo que decía Jorge recién, que haya proporcionalidad en la herramienta de defensa del ataque que vos estás recibiendo. Vos no podés medir si el delincuente viene con un arma corta, un arma más larga, si viene con un martillo en la mano o si viene con un secador de pelo. Vos ves un elemento que te puede llegar a agredir. Sí. Y respondés de la manera que podés. En una milésima de segundo cambió tu vida. Pero él siendo Claro. fuerza de seguridad, los ladrones ya estaban corriendo. Ya se llevaron lo que se tenían que llevar, lo que sea. 11 tiros después de que están corriendo. Bueno, por eso encuadra el Esa es exceso. mi pregunta, Por eso es el criterio del fiscal encuadrarlo dentro de del exceso de legítima Porque defensa. vos qué querés evitar, el Ya robo evitar ya no no lo se pudiste podía evitar. evitar. No lo puedes evitar. Ya el estaba robo, hecho, ya era un estaba hecho hecho. consumado. Se están corriendo, no hay riesgo de vida ni de tu madre ni de tuyo. Bueno, En ese momento empieza el riesgo de vida con los 11 tiros Claro, de los sí. que están los transeúntes. Bueno, mató a una persona inocente. bueno, Digo, eso lo tenés que tener en cuenta. Están preparados supuestamente para eso. Porque son 11, es verdad, es 11 demasiado. Quizás porque ya vos a lo que querés decir que quizás ya el tercer disparo, ya los delincuentes ya estaban en la esquina, ya estaban a una cuadra prácticamente y Por eso. listo, ya evitó ese robo. ¿no? Bueno, los disparos se dan dentro del marco de lo que es el combate urbano, la distancia por lo menos entre 0 y 30 metros. Pero dentro de esa distancia de 0 y 30 metros, nadie te da la garantía de que el procedimiento o el hecho tuvo un punto final y terminó. Porque pueden, O sea, vos pueden darse vuelta y darse seguir vuelta efectuando y efectuarte disparos. disparos. Pero él no La corre otra- hacia los... Él la o- está parado tirando. La otra. Mira. El hecho no termina porque los delincuentes pueden seguir su raíz delictivo, siguen en actividad delictual, aunque se profuguen de la Sí. escena. ¿Entendés? Y después lo más importante de todo esto, que es lo que todos están cuestionando, que en algún momento el padre de Tiago dijo, no tengo nada en contra del policía. Es el tema de la distancia en la cual se da la herida que le provoca la muerte a Tiago. 200 metros. El propio padre de Tiago dijo, yo sé que no fue contra mi hijo, fue algo fortuito, fue algo accidental, por así decirlo, no sé, fue algo siniestral, por así decirlo. El tema está en que
el propio papá de Tiago se da cuenta que esto no fue contra él o contra su hijo. Fue algo que quedó en Sí, la pero escena. igual dicen que van a buscar justicia, ¿eh? Sí, sí, van a buscar justicia. Pero no los veo empecinados en contra del efectivo policial, por las declaraciones que hubo ayer. Ojo, hoy ya Ahora es estamos en tremendo, otra claro. instancia. Y, y en todo caso, Y- si no van contra el policía, ¿contra quién se va en ese caso? Y tenés La a dos justicia, a los delincuentes. delincuentes. Tenés a dos delincuentes que están detenidos, que están internados, que están con custodia y consigna policial, que están esposados a una cama, uno con un disparo en el pecho, el otro con un disparo en la pierna, y tenés un cuarto delincuente que también se había Sí, pero es perfumado muy la acera. difícil, George, imputarlos a los delincuentes. La bala es del policía. Claro. La bala es del Sí, policía. bueno, ese es el ¿Cu- tema. Jorge. ¿Cuántas balas tiene el cargador del arma del Tenía policía? una Versa Thunder, la Versa Thunder tiene 17 más 1, 18 O sea disparos. que no bajó todo el cargador, No, digamos. por lo menos la mitad, 11, le habrán quedado 7 balas, 7 proyectiles en el almacén cargador, porque te vuelvo a decir, Quizás yo digo son la 17 más inexperiencia. 1, Para son mí, 18. los 21 años le jugaron en contra, quizás la inexperiencia, el tratar de defender a su madre, reaccionó en caliente en el momento y tampoco tenía campo visual, no tenía la idea de que a lo mejor a 200 metros podían Yo existir personas. pienso que en Yo la, no- en no la sé escuela de cómo se- policía te dan la pauta siempre de que hay que, si la situación amerita no disparar, no hay que disparar. Más aún si es un lugar Pero yo pienso en esos público pobres como es un padres, centro soy con esa comercial. criatura, Dios Yo creo mío. que si este hombre, este efectivo policial, hubiera visto que había un papá con una criatura a una distancia, yo pienso que no se hubiera efectuado la cantidad de disparos que se hicieron. Pero bueno, no lo observó, 198 metros de distancia. Hay que tener una vista de lince a esa hora de la madrugada con el factor climático, la iluminación artificial que era deficiente, la distancia, la bruma, un montón de cosas. Jorge, ante la ignorancia de esto, y quizás muchos se preguntan, ¿se puede a través de las pericias sacar el número de disparo que fue el que impactó a Tiago, de los 11? Y sí y no, porque eso tiene que jugar el área de balística de policía científica, tiene que jugar el testimonio de eventuales testigos y las cámaras de seguridad, las cámaras de tanto las del municipio que están en la vía pública como las cámaras privadas de los domicilios y los comercios que están en el lugar. Con eso capaz que se puede llegar a saber cuál fue el disparo que impactó en Tiago, si fue el primero o el disparo 11º. Pero bueno, hubo 11 disparos, uno de esos 11 disparos, bueno, impactó a Tiago en el cráneo, en la parte posterior, ingresó por la nuca y se alojó en el cráneo, lo que le provocó en el día de ayer, ya se estaba dictaminando la muerte cerebral y bueno, y el deceso de él en el día de ayer en horas de la tarde-noche. Algo Pobre padre, fortuito, Dios pero mío, bueno, qué hay que dolor. estar, le damos las condolencias al papá y la mamá y bueno, Crónica va a estar acompañando en este fuerte momento a estos padres y a la comunidad, porque bueno, hay una comunidad deportiva que acompañaba a Tiago, dado que practicaba deportes, y era un niño muy, muy querido, muy valorado, muy reconocido en su grupo social por la actividad y por la grata persona que era. Bueno, lo van a recordar y bueno, vamos a estar acompañando a los padres en este último adiós a Tiago en horas de la mañana en la zona oeste del conurbano bonaerense. Gracias, Jorge. Nuestras condolencias y nuestro abrazo para esos papás que perdieron a su hijito.